Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la 16ª edición del Coloquio de Africanías. Este coloquio se realiza en el marco de la 31ª Feria del Libro de Antropología e Historia que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Debido a la pandemia por COVID-19, las actividades de esta feria se realizan enteramente de manera virtual, así nuestro coloquio. En 2015, la Organización de Naciones Unidas declaró el primer decenio internacional para los afrodescendientes, con el propósito de llevar a cabo acciones que promuevan y protejan los derechos humanos de este grupo de población alrededor del mundo. Reconocimiento, justicia y desarrollo son los tres ejes alrededor de los que se ha convocado a los estados y las sociedades para fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. Este año se ha cumplido la primera mitad de este decenio. En este marco, se han logrado algunos avances en la garantía de los derechos de los pueblos, las comunidades y las personas afrodescendientes. Sin embargo, hay tareas pendientes y retos que enfrentar, sobre todo en el actual contexto de pandemia debido al COVID-19. Esta 16ª edición del 16 Coloquio de Africanía, con la generosa participación de un conjunto de especialistas y comprometidos activistas afrodescendientes de algunos países de América Latina y México, está dedicado a reflexionar acerca de los logros y tareas pendientes frente a la segunda mitad del decenio. Muchas gracias, nos acompañan y les agradecemos enormemente al doctor Pastor Murillo, al doctor Queens Duncan, al doctor John Antón Sánchez y a la doctora María Elisa Velázquez por acompañarnos esta mañana. Cada uno de ellos tiene una destacada trayectoria de compromiso con los derechos de los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes, y este compromiso lo llevan a la práctica a través del trabajo académico, el trabajo en el sector público, tanto en sus propios países como a nivel internacional, y claro, desde el activismo. Esta mañana, como lo decía, los hemos invitado a reflexionar alrededor de 3 preguntas, que iremos haciendo las preguntas en la mesa, cada uno tendrá una participación. Si les parece bien, empezamos con estas participaciones. La primera pregunta que quisiera plantearles es, ¿ha valido la pena la promulgación del diseño por parte de la ONU? ¿En qué sentido consideran ustedes que ha valido la pena? Le voy a ceder la palabra a Pastor Murillo, quien es experto independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, entre otras cosas. Solamente quería avisar a la gente que nos acompaña que unas reseñas más amplias sobre cada una de las trayectorias se encuentran en la página de la feria. Pastor, por favor. Gabriela, muchas gracias. Para mí realmente es un placer y un motivo de orgullo tener la oportunidad de participar nuevamente de este coloquio. Tuve el placer de participar de manera presencial gracias a la amable y gentil invitación de la profesora María Elisa Velázquez del Instituto de Antropología e Historia de México. Y qué bueno que pese a las circunstancias que nos rodean en estos momentos, el instituto haya considerado importante garantizar la continuidad, que no tenga interrupción esta actividad que históricamente se ha venido llevando a cabo. Y qué bueno que la cuestión de los afrodescendientes esté en el centro de la agenda en esta oportunidad, como lo ha estado sin duda alguna de tiempo atrás. Con respecto a la importancia del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, debo de entrada afirmar que sin duda alguna el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, de los pueblos afrodescendientes, ha significado un gran avance en el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes. Estos avances quizás podemos agruparlos en 2 grandes ámbitos. De un lado, su impacto
en la visibilización y en la lucha contra el racismo y la discriminación racial que afecta a estos pueblos que en las Américas trascienden más de 200 millones de personas y en Europa superan está cercano a los 20 millones de personas. De otro lado, el impacto o los impactos del diseño también se pueden constatar en el surgimiento o la consolidación de una suerte de arquitectura institucional y jurídica en el concierto internacional a nivel de las organizaciones internacionales que se resumen, digamos, en el reconocimiento de los afrodescendientes como sujetos de derecho internacional considerados en su sentido más amplio. En lo que respecta al primer ámbito, el impacto del diseño en el ámbito de racismo y discriminación racial, en el reconocimiento de esta problemática, basta con constatar que tras el diseño internacional de los afrodescendientes, que hay que leerlo también, digamos, como en perspectiva con el Año Internacional de los Afrodescendientes, es decir, como en continuo. Diríamos que tenemos hoy ya 10 años que después de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo y su conferencia preparatoria, incluida la Conferencia de Durban, en estos últimos años, tras el Año Internacional de los Afrodescendientes y luego el decenio, se han producido una serie de hechos muy importantes que han colocado la cuestión de los afrodescendientes en la superficie de las agendas públicas al interior de los países e, insisto, en el escenario internacional, que tiene su punto de inflexión en los hechos recientes relacionados con la ejecución pública de George Floyd y, por supuesto, en conexión con la visibilización de los impactos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 en los afrodescendientes. Entonces, hoy, y como respuesta o como, digamos, producto de toda la movilización global y nacionales que se ha generado en torno al diseño internacional de los afrodescendientes, encontramos que el reconocimiento en torno a que los afrodescendientes fuimos víctimas de racismo, de la discriminación racial, que fuimos víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos y continuamos siéndolo de sus consecuencias, y que esas consecuencias, entre otros ámbitos, se reflejan en la persistencia de racismo, discriminación racial, estructural y sistémica, hoy es uno de los avances más evidentes, que a su vez está trayendo como consecuencia o como reacción el crecimiento de la conciencia colectiva global y la necesidad de que se adopten remedios, medidas para superar ese estado de cosas. Entre las medidas que han logrado ganar un margen importante de letalidad, se encuentra justamente la necesidad de medidas de reparación, digamos, de reparar las injusticias del pasado, reparación material, reparación moral, reparación espiritual. Y hay hechos concretos emblemáticos que están hoy en progreso. Por ejemplo, la movilización que en torno a estas cuestiones han generado los países del CARICOM, ¿sí?, en demanda de reparación, está teniendo ya respuestas de Inglaterra, por ejemplo, que entre otras cuestiones o entre otras reacciones, ha derivado en que hoy se adopten por parte de algunas instituciones financieras, de algunas instituciones académicas, declaraciones públicas de perdón, ¿sí?, y decisiones claras y directas de adoptar programas concretos de reparación en favor de los pueblos afrodescendientes, ¿sí? El caso del Caribe, insisto, es bastante emblemático. Algunos bancos, algunas organizaciones multilaterales, financieras internacionales han dado un paso al frente en este sentido. Varias ciudades, tanto en Europa como en los Estados Unidos, han entendido que es la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos
y adoptar programas específicos tendientes a reparar a los afrodescendientes. Hay ya todo un movimiento alrededor de estas cuestiones, hay toda una movilización y hay, insisto, acciones concretas que están sobre la mesa. Esto en lo que concierne a los impactos en este ámbito. Ahora bien, en cuanto a la arquitectura institucional y jurídica internacionales, encontramos que el grupo de trabajo sobre los afrodescendientes, creado al amparo de la Conferencia de Durban, de las Naciones Unidas, ha logrado consolidarse y tener en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes una agenda que le ha permitido ir canalizando sus desarrollos, su labor, que se está viendo reflejada en muchos ámbitos de interés y para los pueblos afrodescendientes. De otra parte, y gracias al liderazgo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que dicho sea de paso, tuve el honor de pertenecer desde enero. Gabriela, ya no pertenezco al comité porque terminé mi mandato en este órgano. El comité, que ha sido, digamos, un punta de lanza, ha tenido la iniciativa, porque de hecho allí fue donde surgió la idea original de este Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Se han venido desarrollando algunas acciones a iniciativa, insisto, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que incluyen la posibilidad de adoptar una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes. Creo yo que este instrumento en progreso, ¿sí?, va a constituir la piedra angular, el eje a través del cual va a girar la agenda de los afrodescendientes a nivel global y al interior de los países por mucho tiempo. A iniciativa del comité, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, digamos, llamar a los estados para que avancen en esa dirección, y el Consejo de los Derechos Humanos ha adoptado un conjunto de resoluciones que van en camino a activar el proceso con miras a esa Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes, que actualmente está pendiente de definir qué instancia del Consejo de Derechos Humanos o de las Naciones Unidas se va a ocupar de la formulación y la negociación. Ahí tenemos un hito. De otra parte, también está en progreso, está casi quedó en un 90% por su aprobación a instancias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, una recomendación general sobre perfilamiento racial y sesgo algorítmico que nos conecta con un punto que va a ser crucial a la hora de examinar la realidad actual y los desafíos que tienen que ver con la situación de los afrodescendientes, porque sitúa el debate en torno a todos los asuntos relacionados con la cuarta revolución, con la revolución digital, con la inteligencia artificial y sus implicaciones en materia de racismo y discriminación racial. También, y regresando a la parte de la arquitectura institucional, las Naciones Unidas han decidido ya crear un foro permanente sobre los afrodescendientes. Entonces tenemos de una parte el grupo de expertos independientes sobre los afrodescendientes que venía de Durban y que está, digamos, consolidándose y que encuentra una agenda en el decenio, y de otro lado ya está decidido establecer un foro permanente sobre los pueblos afrodescendientes, que aprovecho para rendir honores al profesor Quince Duncan, porque justamente su hija, en ejercicio diplomático en Ginebra, ante el Consejo, en el marco del Consejo de las Naciones Unidas, tuvo ocasión de presidir una de las sesiones más importantes de deliberaciones, de consulta, para llevar a cabo, para poner en marcha este foro permanente sobre los pueblos afrodescendientes, que tiene la potencialidad de constituirse en el escenario a través del cual se canalice y se catalice la discusión global, tanto entre Estados como sociedad civil, en torno a las cuestiones más cruciales de los pueblos afrodescendientes, incluido, insisto, los asuntos asociados con la inteligencia artificial. De modo pues que ahí tenemos, digamos, 4 ámbitos muy relevantes que son determinantes. Todo esto se está canalizando además en el marco de 2 grandes planes de acción. Es decir, recordemos todos que tras la proclamación
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes mediante la resolución 68/237 de 2013 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la propia Asamblea General adoptó un programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes por resolución 69/16 de 2014, programa que se construyó justamente a instancias del Grupo de Trabajo de los Afrodescendientes y en consultas con otros órganos y partes interesadas como el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Entonces tenemos de un lado ese plan ese programa de actividades que constituye una hoja de ruta para la acción, ¿sí? Y de otro lado, acá en el nivel de nuestra región, en el nivel de las Américas, la Organización de Estados Americanos, OEA, en asamblea, que por cierto se llevó a cabo en Ciudad de México en el año 2013, quizás, adoptó un plan de acción decenal para los y las afrodescendientes de las Américas. En síntesis, tenemos una hoja de ruta con dos grandes programas del nivel hemisférico y del nivel universal. Tenemos una arquitectura institucional centrada en un foro permanente y un grupo de trabajo que están activando esta agenda, y de otro lado una arquitectura jurídica en progreso que se sumará a la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre racismo y discriminación racial contra los afrodescendientes. La cuestión de los afrodescendientes hoy, y con esto concluyo, se encuentra en el centro de la agenda global, ¿sí? Y se entiende que después de la conferencia de Durban, donde el racismo fue condenado reiteradamente de manera universal y donde la agenda en materia de racismo y discriminación racial trascendió el problema ya del colonialismo, la cuestión del apartheid en Sudáfrica, y ya se situó en el plano global con respecto a los grupos sociales afectados. Los afrodescendientes emergimos de manera visible ya como víctimas centrales de esta problemática. Muchas gracias, Pastor, por este panorama introductorio general que nos da cuenta efectivamente de este proceso, largo proceso de construcción de estas ingenierías institucionales y legales a nivel global. Para a continuación le pedimos por favor que tome la palabra al profesor Quince Duncan. Quince Duncan es educador y escritor costarricense, afrocostarricense, con una larga y rica trayectoria de compromiso en este sentido. Quince, por favor. Está cerrado el micrófono. Okay. ¿Ahora sí? No oigo. Sí, perfecto. Ya está. Ok, muy bien. Perfecto, bueno, en primer lugar, extender también las gracias por la invitación a participar y una gran alegría de que aún en estas condiciones se ha podido continuar con eso. Sí, he participado antes en el coloquio, por supuesto de manera presencial. Agradezco a Pastor esa amplia información que dio y a la mención de mi hija Shara Duncan Villalobos, que bueno, le dio por ir por la vía diplomática y le tocó precisamente estar de embajadora alterna de las Naciones Unidas, y entonces de esas casualidades de la vida le tocó precisamente estar ahí en medio de esto, ¿no? Bueno, yo también creo que por supuesto que ha valido la pena. Voy a tratar de ser mucho más corto, puesto que Pastor ha mencionado bastante de los temas, ¿no? Y tal vez un par de aspectos nada más. Por una parte, la visibilización del tema y la ampliación de la discusión. Si teníamos discusiones muy académicas, muy en círculos reducidos, entonces yo creo que eso ha crecido tanto en cuanto a internalización de las discusiones, pero además se ha ampliado la discusión académica con nuevas voces. Inclusive hemos visto discusiones en la prensa, lo cual es sorprendente porque no
hubiese que hablar de algún delito, ¿verdad? Voces jóvenes que se han integrado, solicitudes de revistas que quieren ¿verdad? Que haya participaciones sobre el tema. Entonces, el reconocimiento y la visibilización ha sido muy importante. Por otra parte, habíamos estimado que éramos como la tercera parte de la población de las Américas. Era una estimación. Hoy en día podemos documentar que al menos el 25% de la población de las Américas es afrodescendiente, documentado por medio de la autodefinición. O sea que hay la cuarta parte de la población en América reconoce que es ¿cómo se llama? Afrodescendiente. Por lo cual creo que la estimación que teníamos de una tercera parte no está del todo perdido, pero ya sabemos que falta mucha gente. Probablemente en cada censo va a ir aumentando conforme el nivel de conciencia va creciendo en ese sentido. También creo que se ha dado un nuevo, digamos, un nuevo gran impulso a las organizaciones de la sociedad civil. Yo veo que ha habido trabajos muy importantes, por ejemplo, Ashanti Perú, y organizaciones a lo largo y ancho del continente, organizaciones afrodescendientes, afromestizos de México, ¿verdad? Cuando hace poco dijeron que no había gente negra en México, ni había gente negra en Chile. Es decir, hemos visto a lo largo y anchamente ese resurgir, esa retoma del tema de parte de los grupos organizados, lo cual a mí me parece muy importante. Esfuerzos editoriales que ya a los que ha hecho el INA de María Elisa Velázquez y José Manuel Serna en México. Bueno, ya tenemos a Gabriela Iturralde, ya tenemos a Estela Malpica en Colombia produciendo textos escolares, a Diana Siñor en Costa Rica escribiendo sobre Centroamérica y estas nuevas voces cubanas también que le han dado un enfoque retador al trabajo, ¿no? Entonces, pienso yo que ha habido sin duda un gran impacto. ¿Y qué decir de lo que fueron el lanzamiento que permitió la incorporación, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, la Cátedra UNESCO en México, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe en Costa Rica? Y algo muy importante, y con esto concluyo, 2 puntos más. Primero, que la cuestión de salud, que ha habido consultas sobre la salud de los afrodescendientes en México, Centroamérica y los países andinos. Los esfuerzos por impactar el currículum, que me parece muy importante, ¿verdad? Hemos tenido trabajos con Panamá, con Honduras y El Salvador, con los ministros de Educación y también digamos, las iniciativas como la de la Fundación Arte y Cultura, Flores de la Diáspora, que ha podido mantener un concurso internacional de oratoria de los estudiantes en el contexto del diseño, en donde han participado ya, que yo recuerda, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Me parece entonces que no hay duda alguna de que el impacto ha sido grande. Muchas gracias, Queens, por ahora panorama desde una perspectiva más vinculada al trabajo académico y al trabajo en la cultura, esta ampliación de la visibilización y la emergencia de más voces y nuevas voces. Doctor John Antón Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. John Antón es investigador en el Instituto de Altos Estudios de posgrado en Ecuador y además un activista imparable, diríamos, en estos tiempos. Por favor, John. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a los colegas que estamos aquí.
a la doctora María Elisa, doctor Queens, doctor Pastor. Bueno, yo también he tenido el privilegio de acompañarlos presencialmente en el coloquio y eso pues a mí me da mucha alegría y los recibo, participar aquí los recibo como una bendición de los ancestros. Tengo entendido, Gabriela, que vamos a hablar de la primera pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Entonces, el doctor Pastor y el doctor Queens han dado un acertado análisis de la realidad. Yo diría que el doctor Pastor ha enfatizado de manera muy positiva, ¿sí? El posicionamiento del decenio en la agenda multilateral de las Naciones Unidas, ¿sí? Y el doctor Queens pues también ha dado un panorama bastante importante de cómo en estos 5 años el tema afrodescendiente ha cobrado importancia en algunas esferas que antes no la tenía con la suficiente fuerza, como por ejemplo la esfera académica y otros espacios. Yo no quiero aguar la fiesta, como decimos en el Chocó, con lo que dice el doctor Pastor y el doctor Queens, porque no quiero restarle con lo que voy a decir, no quiero restar la importancia del decenio, pero el decenio navega por un momento de bastante incertidumbre, de bastante preocupación. Incluso al mismo interior de las organizaciones afrodescendientes a nivel continental, que siempre se están preguntando en qué va el decenio, qué pasa con el decenio, ¿acaso el decenio no es una práctica discursiva, institucional, más? Y esto lo digo porque en algunos espacios se reclama la necesidad de hacer un alto y parar y evaluar el decenio. Sobre todo, cruzarlo con la coyuntura nacional e internacional. En este momento nosotros los afrodescendientes estamos atravesando en una coyuntura mundial que es bien, digamos, dramática, por no decirlo de otra manera, y los ejemplos están allí. Nosotros vemos un recrudecimiento de la violencia racial en Brasil, en Colombia, ¿sí? Y en algunos otros países, en los Estados Unidos, pues la muerte de George Floyd y a cada rato, hace 3 días también ocurrió, 3 o 4 días ocurrió este problema de violencia racial mezclado con la violencia, con la brutalidad policial, ¿sí? Y las masacres en América Latina de jóvenes afrodescendientes, de líderes afrodescendientes que están ocurriendo, por ejemplo, en Colombia. Hace 15 días o 20 días estuvimos sepultando a 5 jóvenes en la ciudad de Cali y ya los líderes afrodescendientes junto con otros líderes sociales en Colombia están siendo asesinados de forma selectiva. El proceso de comunidades negras, el PCN, en estos 27 años de la Ley 70 ha reclamado de alguna forma la falta de reglamentación de la Ley 70, sobre todo en capítulos importantes como el capítulo 5 del tema minero, los capítulos 7, el tema del desarrollo socioeconómico, los afrodescendientes, además de otros importantes capítulos que el doctor Pastor lo conoce muy bien porque él fue protagonista de la Ley 70, ¿sí? Entonces, en términos generales, digamos que tanto en América Latina como en Estados Unidos, el decenio está atravesando por un recrudecimiento del tema racial y de la violación de los derechos humanos afrodescendientes de forma sistemática. La negación, por ejemplo, bueno, ya conocemos el problema de la negación de la nacionalidad de los haitianos en República Dominicana. Ese es un problema que está allí, que no lo podemos dejar de perder. En Honduras, los garífunas totalmente están movilizados por la defensa de su territorio. El problema del VIH sigue latente y las migraciones hacia los Estados Unidos por ese corredor que va desde Centroamérica pasando por México hasta llegar al Río Grande, pues esas cosas también están empañando el tema del decenio. Y que se diga la pandemia, o sea, la pandemia en este momento, ¿qué es lo que ha hecho? Desnudar las desigualdades. Hemos visto una ausencia del Estado total, una ausencia total del Estado con políticas públicas de salud y de sanidad en los territorios afrodescendientes. El doctor Pastor Murillo conoce lo que pasa en el Pacífico colombiano, donde los hospitales nuestros, los hospitales del Chocó y específicamente el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, hasta hace pocos meses no tenía una unidad de cuidados intensivos.
con las donaciones, ahora el hospital que tenemos en Quibdó, que atiende a 300.000 afrodescendientes, no tenía una unidad de cuidados intensivos y ahora con la pandemia creo que ya tenemos como 5 o 10. Es una cosa escandalosa. Entonces, yo creo que el tema del decenio en este momento está atravesando por una coyuntura mundial bastante crítica y a esto le tenemos que poner la agenda de derecha de los países, de algunos países que se ha tomado los gobiernos, o sea, y que han hecho un retroceso total a las políticas públicas, como por ejemplo lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Brasil. Yo lo conozco de manera particular, o sea, un retroceso total en las políticas que habíamos ganado en los últimos 10 años. Pero bien, yo no quiero como empañar el optimismo del decenio, pero quisiera plantear ese fenómeno de que, para que lo tuviéramos en cuenta. Sin embargo, también vemos unas cosas positivas y con esto voy a terminar para la otra ronda. Unas cosas positivas de que ha habido un aumento de la conciencia racial y étnica, sobre todo en los jóvenes afrodescendientes. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, doctor Quinn y doctor Pastor, cómo en la región ahora, en el movimiento social, los jóvenes están tomando la palabra. Ya estamos un poco desplazados, digámoslo de alguna manera, y eso para mí es un motivo de alegría inmensa. Por ejemplo, ver estos jóvenes reunidos en Costa Rica, nosotros hemos sido testigos de cómo ellos están llevando la posta, por ejemplo, aquí en Ecuador y en Panamá, ¿sí? Entonces, también hay que mirar cómo la agenda feminista, ¿sí? se ha ennegrecido, se ha vuelto más afrodescendiente, ¿sí? Y nosotros vemos que desde los círculos feministas ha habido una crítica al feminismo, pero también ha habido un resurgimiento étnico-racial del feminismo, ¿sí? Asumiendo pues el legado de Angela Davis y Bell Hooks y otras colegas, Sueli Carneiro, Oche Curiel, ¿sí? Mara Viveros. O sea, esto es potente, el tema de la agenda feminista. Y finalmente lo que yo también veo que es algo positivo es la visibilidad política de los afrodescendientes en algunos escenarios institucionales. El caso de Honduras, donde tenemos mujeres y una bancada parlamentaria afrodescendiente importante. Lo mismo ocurre en Costa Rica con el presidente del Congreso de Costa Rica es un afrodescendiente, lo mismo que la vicepresidenta de Costa Rica, doña Essie Campbell. En Panamá hay unos ministros, hay unas mujeres afrodescendientes, incluso todas son mujeres, eso es una cosa bien interesante, ¿eh? Lo mismo ocurre en Colombia con la ministra de Cultura, la ministra de Ciencia y Tecnología. En el Ecuador tenemos una fiscal afrodescendiente y también tenemos parlamentarias afrodescendientes mujeres. Entonces uno ve que en medio de todas estas circunstancias también los jóvenes, el movimiento feminista y la acción política de las mujeres en la agenda institucional está dando una esperanza de visibilidad en el escenario democrático y liberal del país. Eso nomás por ahora. Gracias, John. Por supuesto que la mirada crítica es imprescindible. Solo podemos aquilatar lo logrado si tenemos conciencia de nuestros propios límites, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu reflexión. Doctora María Elisa Velázquez, ella es la responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del INAH, coordinadora de este coloquio, pero hoy le toca estar de experta hablando ahí. Por favor, María Elisa. Gracias, Gabriela. Bueno, antes que nada, agradecer, como siempre, el apoyo, la presencia, siempre muy constante de Pastor, de Queens, de John, que me siento muy afortunada, no solo de que nos hayan acompañado en los coloquios de Africanías, que está cumpliendo 16 años, sino que además cuento con su amistad y bueno, me siento muy honrada por ellos. Son gentes que han trabajado desde hace muchos años en estos temas y que pues han compartido conmigo batallas en los distintos países. Entonces, muchas gracias por aceptar. Yo creo que justamente lo que los tres han dicho es parte de este escenario y por eso nosotros teníamos
propósito de hacer una especie de balance en este coloquio de africanías. Nos preguntaban qué tema deberíamos de tratar y Gabriela y yo decidimos que fuera justamente el del decenio por esta visión crítica y por esta necesidad de volver a hablar de ello. La pregunta de si ha valido la pena, pues obviamente es un poco tramposa. Claro que ha valido la pena, claro que es un marco internacional fundamental para que la participación de millones de afrodescendientes, tanto en el pasado como en el presente, finalmente se diera a conocer. Queens decía que hace años nos preguntaban todavía si había negros en México. Yo iba a la UNESCO, al comité de la Ruta del Esclavo, y me decían los funcionarios de México que en México, ¿por qué estaba en ese tema? Si ellos no tenían ese problema, si no había negros en ese país. Entonces, hemos avanzado mucho en este sentido. Yo creo que el marco jurídico, pero además el marco internacional en términos de presionar a los Estados miembros en reconocer esta presencia ha sido fundamental. También creo que esto ha hecho, como ustedes lo han mencionado, que ya no solo sea la academia la que trabaje estos temas, sino que haya una organización y un despertar de muchas organizaciones sociales. En México ha sido muy impresionante eso. En los últimos 3, 4 años, pues han surgido no 5 ni 10, o sea, alrededor de 20 o 30 organizaciones preocupadas por este tema. Y como dice John, muchos jóvenes y sobre todo mujeres, esto también llama mucho la atención, reivindicando problemáticas que han enfrentado desde niñas con relación a su negación en la historia y en el presente de México, pero también con sus problemas cotidianos que tienen que ver con el racismo. Entonces yo creo que sin duda alguna bien ha valido la pena el decenio. Creo que depende, como dice John también, de la presión de los Estados miembros en reconocer y avalar esta postura. Para México, lo hablaré más en la siguiente ronda, ha sido muy importante tener este aval internacional para conseguir la pregunta intercensal primero en la encuesta intercensal, ahora en el censo 2020 y por supuesto en el reconocimiento. Hay una falsa idea de muchas organizaciones, también que es importante decir, que los estados quieren quedar bien con las instancias internacionales y por eso aceptan reconocimientos patito o preguntas patito o visibilización engañosa. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que se conjugan una serie de factores que hacen posible que la lucha por una demanda que ha estado presente en México, por ejemplo, desde hace 20, 25 años, finalmente tenga una respuesta del Estado cuando hay una presión internacional. Entonces yo creo que esto ha podido hacerse por varios contextos, no solo porque el Estado mexicano quiera quedar bien con una instancia internacional, sino también porque hay una presión social en México. Sin embargo, también, como John, pero lo podré comentar en la otra sesión también más a fondo, creo que estamos justo en un momento crucial para defender y evaluar qué pasa con el decenio. A mí me preocupa mucho todas estas revueltas internacionales, todas estas formas de racismo que se han dado en sociedades como Estados Unidos, como en Brasil. Yo creo que tenemos que ir más a fondo y preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? O sea, ¿por qué seguimos viendo problemáticas de racismo tan desgarradoras, tan difíciles? ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, las instancias internacionales para tener más presión en este tema? Me da miedo que pase el decenio y no logremos erradicar una de las consecuencias fundamentales del comercio de personas esclavizadas, que es precisamente el racismo, ¿no? Entonces, un poco, y con esto termino, la idea sería, ¿qué hacemos con el decenio? ¿Cómo exigimos que el decenio tenga más repercusión en las políticas públicas, en
en la difusión de las ideas erráticas sobre las razas, es decir, en una serie de problemáticas que reproducen el racismo. Y yo con eso cerraría. Indudablemente el decenio. Coincido, estamos en un momento crítico, creo que tenemos que exigirle a Naciones Unidas, al Alto Comisionado, por ejemplo, pedirle cuentas a los estados, no solo a través del hacer, sino a través de este Alto Comisionado que tendría que vigilar cómo se está llevando a cabo el decenio, que pidiera cuentas a los estados miembros de las acciones tomadas, ¿no? Obviamente el COVID ha sido, ha sido una puñalada en todo este proceso, en el sentido de que las políticas públicas que, por ejemplo, en el caso de México, nosotros queríamos exigir a partir del reconocimiento, pues se han visto completamente frustradas. Simplemente nuestro instituto tuvo un déficit del 75% de su presupuesto. O sea, no tenemos más que salarios, no tenemos dinero para hacer absolutamente nada. Entonces, toda la agenda relacionada a los afros se ha visto mermada. Entonces, también hay un sentimiento entre las poblaciones afros, por lo menos en México, de que el decenio no termina de influir en su vida cotidiana, no termina de influir en los cambios al interior de mejoras en su vida, en la salud, en la educación, en el empleo. Claro, que tiene que ver también con la emergencia, por supuesto, del COVID, pero yo creo que bien valdría la pena hablar de eso y explicar eso, ¿no? Entonces, con eso termino. Gracias, Gato. Gracias, María Elisa. Seguimos con nuestra siguiente ronda, nuestra siguiente pregunta, y me parece que la pregunta va en el sentido de hacer referencia a los logros que se han podido apreciar en los distintos países. Me parece que han avanzado un poco en este sentido, y como lo proponía John, pensar sobre los logros nos lleva también a pensar sobre aquello que nos falta, ¿no? Sobre hacer un balance crítico de qué es lo que no se ha logrado. Entonces, la invitación para esta segunda ronda, que seguimos el mismo orden de participación, tiene que ver con esto. Pastor, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Sí, yo creo que, digamos, para examinar los logros ya en detalle del decenio, yo hice énfasis en mi intervención anterior en la parte internacional, pero creo que es muy importante que en esta evaluación, ya sea en términos de logros o en términos de desafíos, la parte crítica, podamos considerar como los distintos niveles, los distintos ámbitos desde los cuales se puede leer o convendría tal vez leer el decenio. Entonces, una cosa es el ámbito internacional y de las organizaciones internacionales, los roles que le corresponde a estas esferas, e intergubernamentales, que no aludí a ello, ahora puedo hacerlo. De otro lado, lo que concierne a los estados, y de otra parte, el rol de la sociedad civil. Yo creo que la evaluación del decenio, si la hacemos quizás, digamos, yo propongo esos tres ámbitos, es posible que podamos también leer los desafíos y los obstáculos con mayor precisión. Yo, por ejemplo, comparto al 100% la lectura crítica que ha hecho John Antón, y ya en la tercera fase y coincidente con los planteamientos que hacía, o la pregunta que formula María Elisa en torno a qué está pasando en Estados Unidos. Me puedo detener un poquito también en ese aspecto. De hecho, tengo previsto hacerlo, pero en toda esta lectura también es muy importante tener presente cómo se gestó el decenio, ¿sí? Y cómo se ha venido desarrollando, digamos. Porque si no hay una sintonía en ello, es posible que narrativas como la que destacaba John Antón, que se está generando al interior de ciertos segmentos, no es la primera vez, él está transmitiendo un sentimiento que ha percibido. Yo también lo he percibido, digamos, en el sentido de que, bueno, estamos en un decenio y todo lo que está pasando, todo este estado de cosas, entonces, de pronto el decenio no ha sido un remedio para este tipo de situaciones. Eso, insisto, se puede leer con mayor perspectiva si tenemos presente cómo se gestó el decenio. Entonces, de entrada,
es importante desestimar el mito o esa percepción en el sentido de que el diseño haya sido, digamos, una dádiva que surgió ahí de los estados para distraer a los afrodescendientes, ¿sí? El diseño, entre otras cosas, no fue una iniciativa original de ningún estado, eso es importante, fue acogido y fue trabajado de manera política y estratégica hasta llevar a los estados a que, en primer lugar, digamos, reaccionaran como reaccionaron con un año internacional de los afrodescendientes a partir de un requerimiento de un decenio, ¿sí? Que tiene digamos, su base, su historia, su anclaje en todo el accionar colectivo del movimiento social afrodescendiente. Entonces, es una respuesta de la comunidad internacional, es una respuesta de los estados, y eso es importante tenerlo presente. De otro lado, en la parte intergubernamental, creo que ha habido un avance muy importante con la reacción de algunos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL acá en la región de las Américas, y John Antón ha sido uno de los grandes contribuyentes en ese proceso, que hoy han elaborado informes, reportes, estudios a profundidad que han colocado sobre la superficie la realidad de los afrodescendientes. En síntesis, la cuestión de los afrodescendientes antes de Santiago, antes de Durban, ¿sí? Antes del año internacional, antes del decenio, era algo, el racismo contra los afrodescendientes era una situación que, digamos, que se movía, el racismo se movía por debajo del radar, que no se percibía, ¿sí? Entonces, uno de los logros más importantes del decenio internacional de los afrodescendientes, con todo su acumulado que lo antecede, ha sido precisamente poner sobre la superficie esas realidades. Lo que está pasando hoy y que venía pasando en Estados Unidos en términos de homicidios contra los afrodescendientes ha sido un hecho, una constante histórica. Es decir, esto no ha pasado, no es algo que surge hoy. Lo que está ocurriendo en Colombia con la población afrodescendiente no es algo que surge hoy. O en Brasil con los afrodescendientes, donde tan solo en el año pasado, agosto del año pasado, las autoridades habían reconocido haber dado muerte a 1.249 jóvenes, de los cuales el 85% de esa población es afrodescendiente, solo por la policía, y en el 2018 esa cifra, esto solo en el estado de Río de Janeiro, y en el 2018 la cifra total fue de 5.000, es decir, un genocidio, digamos, en ese país. Y sabemos, digamos, la realidad que ya John Antón ha documentado en lo que concierne con Colombia. Sabemos los asesinatos sistemáticos, los perfilamientos raciales en los Estados Unidos. Entonces, esos problemas o esas situaciones, esas afectaciones en contra de los afrodescendientes, ¿sí? Antes, insisto, volaban por debajo de radar, no se conocían. Es del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y no es gratuito, reconocimiento, justicia y desarrollo, este paso hacia adelante, el reconocimiento, ha supuesto un entendimiento de la conciencia, un crecimiento de la conciencia colectiva a nivel nacional y de la conciencia colectiva global con respecto a esa realidad de los afrodescendientes, que, insisto, tuvo, en mi opinión, su punto de inflexión tras los impactos desproporcionados de la pandemia y el caso Floyd, que se interconectan. El hecho de que el mundo se haya sacudido, es decir, que en las calles de Estados Unidos, de Londres, de París, de Berlín, de Ámsterdam, etcétera, ¿sí? De muchas ciudades del mundo, no veíamos solo afrodescendientes en las calles, eran grandes manifestaciones de 20.000, de 25.000 personas, donde evidentemente se notaba el liderazgo y el peso y la presencia de los afrodescendientes, pero eran manifestaciones multirracial, ¿sí? Y el sentimiento global, el descontento, la expresión, la reacción global, digamos, ¿sí? La fibra sensitiva global, el mundo se ha tocado por primera vez, digamos, a fondo, diría yo, en relación con la situación de racismo y discriminación racial estructural y sistémica que afecta a los afrodescendientes. Cuando emergieron las cifras, las estadísticas en los Estados Unidos del impacto desproporcionado de la pandemia
en los Estados Unidos en contra de los afrodescendientes, que se puso en evidencia, ¿sí?, como el número de muertes, el número de afectados, que hoy en promedio, digamos, está entre afrodescendientes y latinos más del 50%, siendo que estos dos grupos poblacionales no llegan al 30% del total de la población nacional, por ejemplo, en este país. Comprender, no solo comprenderlo, sino reaccionar frente a eso, en mi opinión, constituye un avance y un hecho importantísimo, un hecho de la mayor importancia, por cuanto a que, hombre, para que exista, para reconocer, hay que conocer, ¿sí? Y yo creo que eso llegó, digamos, a la población. Ahora bien, visto en lo que tiene a los estados, al interior de los estados, han habido acciones bastante importantes, bastante emblemáticas. Yo me autodefino una suerte de notario, ¿sí?, de muchos de los hitos que se han registrado, por ejemplo, acá en nuestra región de las Américas, con respecto a acciones positivas en el marco o inspiradas, alentadas por el diseño internacional de los afrodescendientes. Llegar uno a una ciudad como Quito, perdón, llegar a un país como Costa Rica, ¿sí? El profesor Queens ha sido actor igualmente de esto, y encontrarse a los tres poderes, por primera vez en la historia de este país, los tres poderes públicos más, ¿sí?, del país, sentados, encabezados por el presidente de la República, planteándose, abordando la cuestión de los afrodescendientes, reconociendo el peso histórico, la deuda histórica y la necesidad de tomar acción, y efectivamente tomando acción que hoy se ve reflejada, como ya lo señaló Jonathan, tiene sus impactos. Digamos, tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, tenemos una vicepresidenta de la República, digamos, no son hechos casuales, son hechos que están conectados, ¿sí? ¿Sí? Para mí, esto ocurrió, por ejemplo, en el año 2015, en el lanzamiento del diseño, y fue muy emblemático. Una escena similar la viví en Guayaquil, en su momento, donde el gobierno de la época, el presidente de la República, ¿sí?, convoca a todos los poderes públicos y invita a adoptar un perdón histórico en relación con la cuestión con los afrodescendientes y a tomar acción que no son casuales, también es respuesta de la acción colectiva, ¿sí? Por supuesto, esto nada es gratuito, nada es absolutamente gratis, pero ahí hay respuestas. Ya lo decía Carmen Elisa rato, si tomamos un país como México, yo recuerdo la primera vez que fui a México fue justamente a una convocatoria de la Cancillería de México en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, y era de las primeras conversaciones al interior del país en torno a la realidad de los afrodescendientes. Es decir, en el marco de este proceso, de qué manera se ha venido gestando un proceso de reconocimiento y de acción que no es gratuito, que no, digamos, no surge de manera espontánea. Aquí en Colombia tenemos, el gobierno ha adoptado, o el Congreso de la República adoptó, no cumplió, pero un plan de acción en favor de los afrodescendientes. Acaba apenas ayer, ¿sí?, la plenaria de la Cámara de Representantes en Colombia adoptó una resolución por la cual decide integrar una comisión accidental para el seguimiento al diseño internacional de los afrodescendientes, y ya Jonathan hablaba de todo el tema de la dinámica de participación política. Y por supuesto la acción colectiva que se ha venido tejiendo y que hoy tiene su base principal en los jóvenes, lo que nos augura mucha esperanza. Entonces, en síntesis, desde la sociedad civil ha habido un paso al frente muy importante, ¿sí?, que está arrojando resultados positivos para la acción. Desde la institucionalidad han habido respuestas importantes, desde la comunidad internacional ha habido respuestas importantes, y en la conciencia colectiva global ha habido un crecimiento notorio muy importante. Esto, por supuesto, no implica que los problemas de los afrodescendientes tuvieran que desaparecer automáticamente, no. Pero si no reconocemos, si no lo identificamos, pues por supuesto, es que recuerden, antes que ni siquiera se reconocían los afrodescendientes, como lo ha destacado la profesora Carmen Elisa, y eso ya es un paso importantísimo. De manera que qué bueno sería que lográramos en todos estos ejercicios, en todos estos debates, poder
decantar y poder dimensionar, digamos, los avances en una lectura más integral que parta de un entendimiento que evidentemente el diseño no lo es y no podía ser necesariamente el remedio a todos los problemas, pero que es un paso importante que entraña desafíos a los cuales me detendré más adelante. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Seguimos con la intervención del profesor Queens Duncan, por favor, en este sentido de los logros, particularmente en sus... Muchas gracias. Continuando entonces con este diálogo, me parece sumamente importante lo que ha planteado Pastor y también lo que Antón nos ha hecho ver, a John. Sí, existe en la idea de que hay una gran intensificación del racismo que se ha recrudecido. Pero bueno, en estos años que llevo, pienso, he llegado a la conclusión, y es que el racismo, al igual que las víboras, cambia de piel, pero sigue siendo el mismo veneno. Yo en mi vida he estado de testigo, no presencial, pero testigo de los linchamientos de gente en Estados Unidos. Y no estoy hablando de hace 90 o 200 años, estoy hablando de cosas que han sucedido durante mi vida. Es decir, durante los años 50, 60, todavía se practicaba el linchamiento. Todavía se hace, pero ya no es una cosa sistemática, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la situación? Era un problema de cada país, ¿verdad? Era un problema de cada país. Mire, yo me crié sin saber que había gente afro en Sudamérica, excepto que habían unos cuantos en Colombia, según nosotros, habían unos en Panamá, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos de la cantidad de... bueno, en Brasil, pero no sabíamos la cantidad de afros que había a lo largo y ancho del continente. Entonces, las persecuciones, todo el impacto era un problema de cada país y además un problema invisibilizado, ¿verdad? Y en el caso de América Latina, además, un problema negado. Entonces, lo que yo veo es que hay una conciencia creciente a partir de primero del día del año internacional y después y ahora con el diseño, ¿no? Hay una conciencia creciente, hay una solidaridad internacional mayor, ¿verdad? Y el racismo está enquistado en la cultura occidental, ¿no? Entonces hay que juzgar digamos, el diseño según los objetivos que se propuso. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Pienso que hemos avanzado sobre todo en el punto de reconocimiento. Y para mí ese es el mayor logro. En el Estado costarricense, por ejemplo, comenzó reformando el artículo 1 para declarar a Costa Rica, además de una república libre, democrática, libre, independiente, una república multiétnica y pluricultural. Ese proyecto que estaba en 17 años en el Congreso fue aprobado en el contexto del diseño. Se crearon comisiones desde la presidencia para ocuparse del comisionado de asuntos de la afrodescendiente, comisiones de estudio. Efectivamente ha habido puestos de jerarquía como la de la vicepresidenta, como el presidente del Congreso, e inclusive actos que, aunque no tengan no es específicamente afrodescendiente, por primera vez el país nombró un embajador indígena, Guillermo Rodríguez Romero, que fue nuestro embajador indígena en Bolivia. Él procede de una etnia muy asociada con los afrodescendientes en la provincia de Limón. Ha habido avances en el punto de la educación, intento de incluir el tema de los afrodescendientes en los libros escolares, eliminar
eliminar los sesgos, incluir textos de autores afro en el material escolar. Se ha hecho encuestas sobre el racismo en las escuelas, el racismo en los textos escolares, y se ha elaborado protocolos. Por ejemplo, el protocolo para prevenir, manejar y reparar situaciones de discriminación racial en los centros educativos. Ha habido cambios en los reglamentos, ha habido guías de lectura, sensibilización de los profesores con apoyo del Colegio de Licenciados y Profesores, que es la entidad digamos, de máxima afiliación de los docentes de Costa Rica. Se han filmado documentales sobre la población afrocaribeña y se han hecho guías para que se puedan utilizar. El Poder Judicial ha hecho también una política para la aplicación de la justicia y también dedicó un año completo a trabajos de sensibilización de agentes de justicia y un seminario sobre el perfilamiento racial. En el campo de la salud, hay un plan nacional de salud para personas afrodescendientes, reconociendo que hay cosas como las enfermedades como lo de las células falciformes, que son muy específicas de algún sector de la afrodescendencia, pero también hay otras enfermedades recurrentes como la hipertensión, la diabetes, problemas de próstata. Y la cultura, y con esto termino, ¿no? Se ha habido un gran reconocimiento. Por ejemplo, por primera vez el país dedicó un lugar, la memoria histórica de la Puebla de los Pardos, que fue el primer asentamiento importante, y decidió que el 3 de agosto sería el día para conmemorar todos los años eso. Y se ha hecho ya por segundo año consecutivo. Se designó el 30 de agosto como Día de la Lengua Criolla, del inglés criollo limonense. Se declaró el calipso como una de la música nacional, honrando a Walter Ferguson, que es el mayor exponente. Entonces, pienso yo que podríamos mencionar en el mismo sentido, por ejemplo, logros que ha habido en Honduras, en la misma Guatemala ha habido pasos adelante. El Salvador, ¿quién iba a esperar que El Salvador estuviera con organizaciones afro y organizando actividades y haciendo estudios? Entonces, pienso que sí, efectivamente, ha habido logros importantes. Esos logros insisto, no hay que verlos en cuanto a que si van a solucionar los problemas de los afrodescendientes, porque no lo va a hacer, pero sí es una gota, es un paso adelante en nuestra lucha. Muchas gracias, Queens. Me parece que aquí tenemos aportaciones muy puntuales si estamos, por ejemplo, interesados en conocer qué ha ocurrido en Costa Rica, en Centroamérica en general, pero sobre todo creo que es importante poner de relieve el tema de desnaturalizar, ¿no? Como uno de los efectos de los máximos logros, desnaturalizar el racismo, visibilizar la ampliación de esta conciencia a nivel global y a nivel regional, de algo que antes, como bien lo han dicho, pasaba desapercibido. John, por favor, tu turno de respuesta. Ya, muchas gracias, Gabriela. Bueno, después de escuchar al doctor Pastor y al doctor Queens, pues uno diría, pues, ¿qué más puede uno decir sobre los logros? ¿Sí? Pero bueno, vamos a utilizar la imaginación sociológica, que es lo que doctora María Elisa le enseñan a uno en la universidad, ¿no? La imaginación sociológica para poder decir algo inteligente. Pero bueno, yo pienso que el decenio llega, ¿sí?, en un contexto donde el movimiento social afrodescendiente venía siendo protagonista en la esfera política de la región, ¿sí? Y cuando hablo de la esfera política, me refiero en todos los escenarios de movilización de la sociedad civil, en los escenarios institucionales, escenarios gubernamentales e intergubernamentales. Creo que cuando llega el decenio,
no, como dice el doctor Pastor, esto no fue por generación espontánea, esto no fue porque pues a las Naciones Unidas se le ocurrieron, sino porque, digamos que venía una ola, estábamos en una ola bastante crecida de movilización del movimiento. ¿Sí? ¿Y cuáles son los tips de esa ola? Recordemos que Durban marcó un punto de quiebre de la visibilización política de los afrodescendientes en la región, sobre todo en América Latina. Y después de Durban empezamos o sea, nos movilizamos por aquellas reformas que se exigían a nivel de cada uno de los países, reformas institucionales, reformas jurídicas, que permitieran de que los afrodescendientes fuéramos reconocidos en los instrumentos de política pública, ¿sí? Y ahí la ronda censal del 2000, la ronda censal del 2010 jugaron un papel protagónico, y yo creo que siempre lo vamos a decir de que los censos fueron una herramienta de movilización de la acción colectiva del movimiento social. Sin embargo, además de la ronda censal, también la articulación de las redes de organizaciones afrodescendientes, las mujeres, o sea, el protagonismo de las mujeres desde los años 90 a nivel de la red latinoamericana y caribeña de mujeres afrodescendientes y de la diáspora ha sido una cosa sin igual. Igualmente, pues también redes de jóvenes, los académicos afrodescendientes de alguna manera, sobre todo desde la perspectiva no hegemónica, no subalternizada, los afrodescendientes empezamos a conquistar espacios en universidades públicas y en universidades privadas. Entonces, todos estos elementos confluyen para que finalmente en el 2011, recordemos que se da el Año Internacional Afrodescendiente y se da la primera Cumbre Mundial Afrodescendiente que celebramos en La Ceiba, y valga la oportunidad para recordar la memoria de don Celeo Álvarez Casildo, que seguramente estaría aquí con nosotros en este panel, porque sabemos la relación y la amistad tan profunda que tenía don Celeo Álvarez con doña María Elisa, también esa relación con Gabriela y con México entero. O sea, don Celeo tenía una influencia muy fuerte en lo que es la región de Guerrero, la región de Oaxaca, donde incluso se organizó se estableció una organización con el mismo nombre, de Odeco, ¿no? Entonces, don Celeo estaría aquí. Pero ¿por qué lo traigo a su nombre aquí? Porque con él convocamos a la primera Cumbre Mundial de Afrodescendientes, un evento sin igual en agosto del 2011 en La Ceiba, donde en esa cumbre, bueno, hubo otras reuniones importantes, ¿no? Hubo reuniones en Panamá, hubo reuniones en Venezuela con otros matices, reunión en Colombia también, en Cali, con otros matices, pero referirme a la Cumbre Mundial Afrodescendiente, porque allí en su declaración, los que pudimos participar, sentamos la agenda y la exigencia del decenio. O sea, hay que poner de relieve estos antecedentes para que las personas no piensen de que el decenio es una cuestión de Naciones Unidas, sino que cuando a mí me preguntan qué es el decenio, yo digo, es una continuidad de la lucha de larga duración de la diáspora africana en las Américas. Es otro dispositivo más, el decenio. Y en estos 5 años, ¿qué cosas importantes han alcanzado? A mí me parece que, además de los censos, que es un capítulo importantísimo, pero los censos son una herramienta que nos llevan hacia otro escenario. Creo que está el tema de reconocimiento, y aquí viene, bueno, me van a decir algunos, siempre John con su mismo discurso. El tema del reconocimiento de la agencia colectiva de pueblos afrodescendientes, ¿sí? Yo celebro que el doctor Pastor Murillo al principio de su alocución haya hablado de los pueblos afrodescendientes. Eso para mí es un gran avance, porque ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido. No solamente somos personas ni comunidades, sino que también desde el discurso del derecho internacional, los afrodescendientes o la diáspora africana de las Américas, como dice Agustín Lao Montes, somos el pueblo afrodescendiente de las Américas. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Primero, que nosotros decimos de que somos una expresión civilizatoria originaria de las Américas, porque es que afrodescendientes que toquemos chirimía como se tocan en Quibdó y en el Chocó, doctor Pastor, no hay en Nueva Zelanda. Yo no sé si usted ha visto a alguien con un clarinete en Nueva Zelanda o en las Islas Papúas o en la China Oriental. Yo no. O sea, la bomba del Chota es la bomba del Chota, ¿sí?
ese aparato tan hermoso, la artesa que doña María Elisa Velázquez me permitió conocer cuando me invitó a conocer el México profundo, la artesa yo no la conozco en ningún otro lado. Entonces, son expresiones civilizatorias genuinas de América que nos permiten decir, nosotros siempre hemos estado en este perfil definitivo de América. Y me recordé, doctor Pastor, de Carlos Rúa. Recuerda usted que Carlos Rúa siempre habla rememorando este pasaje de uno de los poemas de perfil definitivo de América. Nosotros somos así, somos un pueblo originario. Y esto es importante, esto es muy importante porque ya a nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que los afrodescendientes somos un pueblo en las mismas condiciones que los pueblos indígenas. El convenio 169 de la OIT ya dio ese reconocimiento especial para por ejemplo, a las comunidades negras de Cacarica y de Jiguamiandó en el Bajo Atrato. Chile pide una ley de reconocimiento de pueblo tribal a los afrodescendientes. Y en este momento hacemos un llamado para que la propuesta que ha presentado no solamente el senador Insulza, sino que Cristian Báez me dice que son 6 proposiciones que están en este momento en el Senado de Chile para que los afrochilenos tengan una representación en la Asamblea Constituyente del año entrante. Entonces, lo mismo, el trabajo que se ha hecho, gracias doctora María Elisa, gracias Gabriela, gracias todos los colegas que del movimiento, don Sergio, todos los colegas del movimiento afrodescendiente en México, que se ha logrado que México reconozca el carácter de pueblo a los afromexicanos. Mire, esto es un salto absolutamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite conquistar derechos de forma de ciudadanía colectiva. Estamos a punto de la Declaración de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes. Las Naciones Unidas no deben plantear una declaración de derechos de las personas afrodescendientes, no. La Declaración de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes debe ser un homenaje a Marcus Garvey, quien el 31 de agosto de 1920, en Nueva York, ¿sí?, promulgó la Declaración de Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Don Queens, leyendo la Declaración de Derechos, que tiene 52 artículos, encontramos de que hay derechos universales que no estaban establecidos porque en 1920 no existía la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 48. O sea, Marcus Garvey se adelantó a derechos fundamentales como la libertad, como la igualdad, como el derecho a la riqueza, derecho a la educación. Marcus Garvey en la Declaración de Derechos de los Pueblos Negros del Mundo ya hablaba de lo que nosotros en Colombia y en Ecuador hablamos de etnoeducación. ¿Sí? Incluso fue tan fuerte la Declaración de Derechos Humanos que hoy hablamos de afrodescendientes como una ruptura epistemológica frente al concepto colonial negro. Marcus Garvey propuso en la Declaración de Derechos que negro debería escribirse con N mayúscula para alejarnos de negros con N minúscula, que es el negro colonial. O sea, me parece a mí, con esto estoy terminando, que el principal logro que hemos tenido en estos 5 años ha sido el reconocimiento de la Agencia de Pueblos en el mismo sentido de los pueblos indígenas para los afrodescendientes. Con esto no estamos imitando a los indígenas. No estamos diciendo en ese chauvinismo que nos dicen es que los negros siempre están detrás de los indígenas. No, es otra narrativa, otra cosmovisión, otra forma de entender el mundo. Y creo que, doctor Pastor, que usted que está impulsando esta declaración de derechos, que sea la declaración de derechos de los pueblos afrodescendientes, cuyos derechos están en la Recomendación General 34 del SER, en el cual usted contribuyó fuertemente. Yo podría mencionar otros logros importantes, pero quiero dejar allí para no hacer tan extensa mi presentación y sobre todo dejar este mensaje de que el principal reconocimiento, el principal logro de los afrodescendientes en el diseño que nos los propusimos en la Cumbre Mundial de Afrodescendientes del 2011 es que los instrumentos internacionales de derechos humanos nos reconozcan la Agencia de Pueblo. Eso nomás. Gracias. María Elisa, tu turno de palabra, por favor. El micrófono.
Bueno, yo creo que ha sido muy importante lo que han hablado Pastor, Queens y John. Yo me quería sumar a esta idea de que hay un contexto justo del decenio que no es gratuito, que han sido luchas que llevan muchos años, y que esto ha podido tejer contextos para logros, ¿no? Y yo sí quisiera hacer como hincapié en algunos logros en México, porque yo que he estado muchos años en esto, he podido ver los avances importantes y sí siento satisfacción, igual que Pastor, no puedo decir o que Queens, que están todos los problemas arreglados, pero sí creo que hemos tenido logros significativos, que a veces se desestiman, pero justamente porque no se conoce o no se tiene la perspectiva de cómo estábamos antes, ¿no? Entonces, el primer gran logro sería, obviamente, el gran logro es el reconocimiento en la Constitución, yo creo. Había habido 9 iniciativas de reforma en la Constitución por distintos partidos, incluso el PRI, el PAN, el PRD, o sea, había habido 9 ya a lo largo de por lo menos 10, 15 años, ninguno había prosperado. Hay que recordar que ya se había logrado el reconocimiento en el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, incluso en la Ciudad de México. Ahí también un grupo de colegas tuvo mucha participación en este reconocimiento, y finalmente el 10 de agosto, casi hace un año y un poquito más, se hizo finalmente el reconocimiento en la Constitución mexicana con un cambio en el artículo 2, donde se reconoce a la población indígena, un adendo en el inciso C, donde se hace un reconocimiento explícito, y ahí se habla efectivamente de comunidades y pueblos, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un gran paso, ha sido muy criticado, siempre hay grupos que enfrentan y que siempre quisieran mejores condiciones. Se entiende esto, pero yo creo que hay que ir negociando y que hay que ir paso tras paso. Entonces, esto ha sido un gran logro. Estamos como afrodescendientes reconocidos para de ahí tener leyes y tener políticas, y esto no es algo nada menor, es una lucha que habíamos tenido por lo menos 25 años. El siguiente punto también emblemático, me gustó lo que dijo Pastor, de simplemente a nivel de cómo se ven las cosas, ha sido que en la toma de posesión del presidente Manuel López Obrador, por primera vez en la historia de México, lo acompañaron, además de representantes de pueblos indígenas, representantes afrodescendientes. Esto también es inédito, nunca había pasado, y en la toma de posesión estuvieron 2 compañeros nuestros de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, acompañando al presidente. Entonces, algo también simbólicamente muy importante para los mexicanos. Luego, el otro gran logro, además de la visibilización en investigaciones, lo que ya decíamos en el desarrollo de organizaciones sociales, sobre todo en la agenda de mujeres, está la preocupación por el racismo, que es algo que en México se negaba mucho. Había trabajos, investigaciones sobre racismo hacia afrodescendientes, pero nunca se hablaba del tema de afrodescendientes en México. Por primera vez logramos tener el apoyo de instituciones como CONACYT. Hicimos un libro grande que se llama Estudiar el racismo, poblaciones afrodescendientes en México, que también abona a esta visibilización. Y algo que me preocupa especialmente en cómo desarticular el proceso de naturalización del racismo. O sea, no solo decir existe el racismo y tenemos que lidiar con él, sino de veras cómo encontrar, cómo nació, cuándo nació, cómo se ha desarrollado y cómo desmantelarlo. Y creo que ese libro ayuda, da pautas a entender esto. Luego, otro gran logro ha sido obviamente la pregunta de autoadscripción en el censo 2020. Ya habíamos tenido la iniciativa, la pregunta en el censo, en la encuesta intercensal de 2015,
donde alrededor de 1.400.000 personas se reconocieron como afrodescendientes, pero queríamos tener la pregunta, obviamente, en el censo. Esta fue la primera vez que se dio. Lamentablemente, justo al final de la epidemia de COVID, lo que hizo que las últimas 2 semanas fueron complicadas. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que se hizo la pregunta, que fue un gran logro, porque tuvimos que negociar muchas cosas, incluso con el INEGI, porque nos querían quitar la denominación de afromexicano, solo querían dejar negro y afrodescendiente, porque decían que afromexicano para decir, pues no, aunque se confunda, queremos ese término. No tuvimos la campaña de sensibilización por la que también hemos luchado mucho, y ya tenemos algunas evaluaciones sobre el censo, que voy a hablar en la última parte si hay oportunidad, pero digamos que esto también ha sido un gran logro. Tener la pregunta en el censo 2020, estamos esperando los resultados, y finalmente la visibilización y el acompañamiento de instituciones nacionales como el CONAPRED, que trabajó con nosotros hasta actualmente. Todavía ahorita estamos en una posición incierta sobre este instituto, este consejo, pero fue un gran acompañamiento el que dio el CONAPRED, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, estas instituciones también se sumaron. Hubo el sexenio pasado una comisión de varias instituciones que revisaban el decenio, hoy no existe. Son de estas contradicciones de las que estamos hablando, ¿no? Por una parte hay el reconocimiento, por otra parte se desmantela una comisión de seguimiento. En fin, el problema del COVID ha hecho que no podamos nosotros tener más influencia sobre estas decisiones, pero bueno, también se han hecho talleres, videos, documentales, muchísimos. O sea, hay mucho más concientización sobre la presencia y la participación de las y los afrodescendientes en el pasado y presente de México, y esto obviamente es un contexto mucho más favorable para la otra parte, que tiene que ver con el reconocimiento, después del reconocimiento, el desarrollo y las políticas públicas ya aplicadas en las comunidades y en los pueblos afrodescendientes. Con eso termino, Gabriela. Gracias. Gracias, María Elisa. Podemos hacer un resumen rápido de esta ronda, de quedarnos con la idea de que este decenio, que ha sido un logro, un alcance en sí mismo de las redes de trabajo, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones afrodescendientes en la región, nos ha favorecido, propicia un aumento de conciencia y de visibilidad de las problemáticas que deben atenderse, ¿no? Que requieren atención. Otra de las cosas que me parece muy relevante, así como para ponerlo aquí, es decir, la incorporación de nuevas generaciones en estas luchas, ¿no? Y de mujeres y hombres, jóvenes, gente en la diversidad sexual, etcétera, que están trabajando activamente como nuevas generaciones que se incorporan, que eso da esperanza, ¿no? Podemos enumerar una serie de acciones y alcances puntuales en torno a la visibilidad estadística, la orientación de políticas educativas, el reconocimiento de los aportes culturales, la articulación de redes regionales, la inclusión de personas y profesionistas afrodescendientes en cada uno de los países en ámbitos de cargos públicos, de toma de decisiones, etcétera, y lo que mencionaba John, que tiene que ver con el reconocimiento de esta agencia de un pueblo afrodescendiente, ¿no? La consideración a nivel internacional y la consideración en la conciencia social, diríamos, de la configuración de un sujeto colectivo. Con todo esto, les voy a pedir que cada quien en 5 minutos, porque se nos va a acabar el tiempo de la sesión, nos diga, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos estos 5 años que vienen adelante? ¿Cuáles serían los derroteros a perseguir estos próximos 5 años? Pastor, por favor. Muchas gracias, Gabriela. La síntesis es perfecta.
yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es poder canalizar todos estos avances, articularlos, ¿sí? Capitalizarlos y poder, digamos, tejer ese concurso de voluntades y de acciones que nos permitan garantizar las transformaciones que deseamos y que se merecen los pueblos afrodescendientes. Y a propósito del concepto de pueblos y de la reivindicación legítima que hace Jonathan, yo quiero manifestarles que, por ejemplo, y va en esta misma dirección, la resolución de la Asamblea General, la resolución original que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, decía Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Posteriormente, cuando pasó por los otros filtros previo a su expedición, el texto que salió sin la referencia al concepto de a la palabra pueblo, ¿sí? Esto es importante y conecta con lo anterior porque todos los esfuerzos que estamos desarrollando, si no estamos suficientemente con las guardias, por decirlo así, arriba, ¿sí? Y activos y tejiendo las acciones, es posible que demos unos pasos adelante, otros atrás. Bueno, eso es natural, pero hay que capitalizar al máximo. Hoy, por ejemplo, una región como Europa o cualquier país del mundo, mire, el Comité para la Prevención de Discriminación Racial incorporó un párrafo estándar en todas las observaciones de los finales que le hace a los 180 países que son parte de la convención. Y todo, cuando se hace el examen a instancias del comité, sorprendería a muchos observar cómo Kirguistán, Kazajistán, cualquier Corea, decir, ver en una sesión del Comité para la Prevención de Discriminación Racial a 20 afrodescendientes de Irlanda, ¿sí? Con su bandera arriba y reivindicando y expresando, diciendo, estamos aquí, esta es nuestra situación, e instamos al gobierno de Irlanda para que reaccione, y el gobierno de Irlanda interpelado por comité diciendo, mire, estamos haciendo esto y esto y proyectamos hacer esto en el marco del decenio, porque es un requerimiento que todos deben responder, que todos los 180 países tienen que responder qué están haciendo en el marco del decenio. Ver a los afrodescendientes sentados en parlamentarios afrodescendientes, en el Parlamento Europeo, con líderes afrodescendientes, con instituciones europeas afrodescendientes, debatiendo en torno a los afrodescendientes y planteándose acciones para desplegar en el contexto y con ocasión del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, constituye un desafío importante en todas nuestras acciones. Entonces, ver a los peruanos hoy, Perú se está discutiendo porque lo aprobado en la ley que creó el Ministerio de Cultura, que es de donde dependen todos estos temas, es la ley, incluye la palabra pueblos afroperuanos, pero no se había utilizado. Hoy están conceptualizando para ver cómo sustentan eso. Y Perú adoptó una ley de perdón a favor de los afrodescendientes, perdón histórico, digamos. Entonces, conectar todas estas voluntades, todos estos esfuerzos, aprovechar, canalizar ese punto de inflexión que se generó tras los impactos del COVID y la ejecución pública de George Floyd, creo yo que constituye el desafío principal que hay tanto por parte de la sociedad civil afrodescendiente como de la institucionalidad de los países como de la comunidad internacional. Ese es como un primer reto que tenemos. De otro lado, el COVID, ¿sí? Y la tecnología, la inteligencia artificial que se ha acelerado, este proceso que llaman algunos de aceleración de la historia, que se ha impactado con la pandemia, nos impone nuevos retos. La cuestión de los afrodescendientes trasciende de manera sensible la agenda global en cuanto a los principales retos globales, crisis climática, todo el tema, insisto, de inteligencia artificial, problema migratorio. La cuestión de racismo contra los afrodescendientes está en el centro de la agenda política y de la agenda electoral, ¿sí? En muchos países y en regiones que son determinantes para la paz y la seguridad internacional. La cuestión de los afrodescendientes es determinante
en relación con las perspectivas de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un desafío que tenemos importante, y con esto concluyo, es poder construir una narrativa que interprete esa realidad actual, que se inserte en los retos actuales y los retos globales, incluidos los asociados a esta nueva realidad que nos impone y que se deriva para que, con la pandemia, para que el día después de mañana, tanto la arquitectura institucional como digamos, la nueva visión global que se construya, refleje nuestras expectativas, que el mundo pueda entender que realmente el mundo, todos podemos entender que el mundo cada vez es más pequeño, desigualdades sociales, y que eso está íntimamente, estrechamente ligado por el reconocimiento de las circunstancias particulares de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, y con la capacidad de respuesta que pueda tener los desafíos que afrontan estos pueblos. Las elecciones en los Estados Unidos van a marcar una pauta muy importante en este punto de inflexión que estamos viviendo. Yo renuevo mis agradecimientos a la profesora María Elisa, al Instituto de Antropología e Historia, por invitarme a participar en esta conversación, la oportunidad de reencontrarme contigo, Gabriela, y por supuesto el profesor Queens, John Antón. Ha sido realmente un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor, por la generosidad. Queens, por favor. Muy puntual, es muy puntual. A ver. Sí, perfecto. Ya, ahora sí. Perfecto, sí. Ok, bien. Hace falta un plan de acción para tratar con la prensa. Nosotros sufrimos en la prensa internacional el problema de los estereotipos, el problema de los fake news, las noticias sesgadas. Es necesario la elaboración de protocolos nacionales e internacionales para la eliminación de los perfiles racistas que manejan los agentes que aplican la ley. Tenemos que presionar a los gobiernos de la América Latina para que ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo. Mi país ya lo hizo, fue el primero, pero necesitamos que aquellos que no lo han hecho lo hagan pronto, y eso solo va a venir con la presión que los grupos nacionales puedan hacer. Se ocupan también planes de acción afirmativa. Pongo el ejemplo de Costa Rica y Panamá, donde las mujeres afro son de las que tienen, los grupos que tienen el mayor nivel de formación profesional, porcentualmente superior a las mujeres blancas, pero no consiguen los trabajos en lo suyo, o si lo consiguen, lo pagan menos que los varones negros y las mujeres blancas mestizas. Yo creo que el problema de los territorios ancestrales es un tema que está todavía pendiente. Creo que debemos seguir luchando por la creación del Fondo de Desarrollo, que fue solicitado en la primera Cumbre Mundial Afrodescendiente que celebramos en La Ceiba y que fue retomado en el tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente en Cali. Creo que es necesario insistir en la operación del foro permanente que ya se ha creado, que fue también solicitado en la Cumbre Mundial, apoyar los esfuerzos de Caribe para un proceso de justicia restaurativa para las comunidades indígenas y afrodescendientes, y debería ser una meta de todos nosotros lograr esa declaración de los derechos de los pueblos afrodescendientes, como lo señaló Antón, 28 años antes de la creación de la Declaración Universal de los Derechos impulsado por las Naciones Unidas. Ya teníamos una Declaración de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes de Marcus Garvey. Pienso yo que esas son algunas de las tareas más importantes que a mí me parece que nos toca, específicamente relacionado con
con el diseño, ¿verdad? Porque por supuesto la lucha contra el racismo, la lucha por dar a conocer y defender los aportes que los pueblos afro del mundo y de América han hecho, es una tarea constante, es una tarea que viene desde antes de este diseño y que va a seguir después. Y finalmente, quiero para aquellos que todavía, porque parece mentiras que hay todavía gente que cuestiona la cuestión de los afro, del término, ¿verdad? Nosotros cuando nos reunimos en Santiago de Chile, que nos reunimos con la entonces comisionada por los derechos humanos de las Naciones Unidas, ella decía, pero ¿de qué me están hablando? ¿Hay gente negra en América Latina? Ah, bueno, en Brasil. Ah, sí, en el Caribe. Recuerdo que el grupo pudimos asistir y nos reunimos con ella, liderados por Romero Rodríguez de Uruguay y gente de todo el continente y con la ayuda del IDH, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y la señora no entendía absolutamente nada. De modo que, y segundo, quiero, reforzar una vez más esta idea que debe quedar claro. La palabra afrodescendiente es una propuesta que viene del interior de la comunidad. De Sueli Carneiro, la brasileña, fue la que nos propuso y fue la que adoptamos. Y de reconocimiento a Pastor Murillo por su trabajo. La verdad es que él fue el principal impulsador, primero del año internacional y la verdad también del diseño. De modo que son reconocimientos que tenemos que ir haciendo. Y muchísimas gracias, Elisa, y a todos los compañeros que hemos participado esta mañana en este foro. Muchas gracias, Queens. Has planteado punto por punto una agenda para lo que viene. Muy puntual. Muchísimas gracias. John, por favor. Gracias, Gabriela. Voy a complementar al profesor Queens. Entonces, como es complementar, no voy a hacer énfasis en lo que el profesor Queens ha hecho. Yo creo que para concretar esa agenda que el doctor Queens ha planteado, es necesario retomar lo que en el 2019 hicimos en Chile y en Costa Rica. En Chile, en Arica, algunos jóvenes se reunieron y nos invitaron para que evaluemos el decenio, para parar, hacer un stop y evaluar el decenio. Lo mismo en Costa Rica el año pasado, la señora vicepresidenta Epsi Campbell hizo un llamado a hacer en el 2020 una gran movilización continental y mundial para evaluar el decenio internacional de los afrodescendientes. Vino la pandemia y ha trastocado todo, pero yo creo que debemos mantener esa estrategia de hacer un stop, ¿sí? Y evaluar qué es lo que ha sucedido y qué cosas se han logrado y qué cosas hay que mejorar en el tema del decenio. La agenda que propone el doctor Pastor y que el doctor Queens ha planteado, ¿sí? Es respecto a, pienso que metodológicamente hay que rodear estos puntos, por ejemplo, el Foro Internacional de los Afrodescendientes. Hay un grupo de jóvenes que se llama ALDA, que creo que tienen una incidencia muy importante incluso desde Costa Rica y desde Arica. Este grupo de jóvenes, esta red de ALDA, está planteando la necesidad de establecer el foro permanente. Incluso hoy hay una discusión si se pone desde el Comité de Derechos Humanos o desde yo no entiendo bien esto de la OCDE, del Comité de Derechos Económicos y Sociales, algo así de otro pastor, que tiene sede en Nueva York. ¿Sí? Hay una inclinación mucho más fuerte de que el foro tenga asiento en Nueva York y no en Ginebra, pero lo importante es que hay un grupo que está impulsando esto y nosotros debemos apoyar ese grupo. Lo mismo lo de la declaración, y yo aprovecho que el doctor Pastor está aquí, o sea, hay que meterle más gente a esto, ¿sí? Hay que meterle más gente a este tema de la declaración porque creo que si nos mantenemos con la estrategia que hay hasta ahora, no podemos hacerle frente a algunos desafíos grandes. Así que hay que meterle más gente a esta, creo yo que debería hacerse una comisión
y apoyo a la Declaración de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes, incluso conocer la agenda, conocer la propuesta borrador para nosotros poder saber qué hacemos. Doña Epsi, el año pasado en Costa Rica habló sobre la necesidad de retomar el tema del fondo de reparaciones. Ella le llama un fideicomiso para el desarrollo de los afrodescendientes. Creo que es una idea que tenemos que impulsarla. Entonces lo que estoy proponiendo es que existan ojalá unas comisiones internacionales de que apoyemos y acompañemos estas tres iniciativas. Hay cosas importantísimas que tenemos que concretar, y es que ayer, don Queens, ayer el Día Internacional de las Personas Negras y la Cultura Afrodescendiente en Costa Rica, se declaró como el 31 de agosto como una posibilidad para que las Naciones Unidas reconozcan el Día Internacional de los Afrodescendientes, y yo creo que esto se hace en conmemoración a Marcus Garvey, ¿sí? Si bien no es el día de su nacimiento, es el día en que él proclamó la Declaración de Derechos. Entonces, hay que acompañar esta gran iniciativa de tener el Día Internacional de los Afrodescendientes el 31 de agosto. Finalmente, me uno al reconocimiento al doctor Pastor Murillo. Creo que estamos a tiempo de hacerlo, ¿sí? O sea, lo que ha hecho el doctor Pastor Murillo en estos 10 años ha sido una cosa apoteósica que no va a repetirse más, no va a repetirse. Nosotros que lo hemos acompañado durante este tiempo, sabemos las proezas, las estrategias, ¿sí? Las angustias que tuvo que pasar el doctor Pastor Murillo para sobrevivir 10 años en Ginebra. Sabemos las limitaciones que eso implicaba, pero ahí está, fuerte, y yo lo único que le deseo es que después de haber estado en Ginebra sea alcalde de Andagoya, el pueblo donde nació, pero eso va a ser imposible porque los negros no creemos en los mismos negros según pues las sentencias de Fran Fano. Pero además de este agradecimiento al doctor Pastor, es un sincero homenaje que debemos hacer a nivel internacional por todo su trabajo que ha hecho, y reconocer y seguir pensando en el legado de los ancestros. O sea, Haití, Aimé Césaire y Marcus Garvey nos dejaron un legado de cuestionar el modelo de Estado liberal burgués que se estableció en la modernidad europea. Nos dejaron el legado de cuestionar el tema de los derechos liberales subjetivos. Nos legaron la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo económico capitalista, el modelo de democracia. Entonces, a mí me parece que si hay algo importante, que en la coyuntura del decenio, los grandes desafíos es que el pueblo afrodescendiente debe pensar la nación, debe pensar el Estado, debe pensar el capitalismo, debe pensar los derechos como lo hizo Marcus Garvey en su tiempo. Muchísimas gracias, colegas, por permitirme estar nuevamente visitando México. Aunque quedé como decimos en el Chocó, con una tusa, porque yo me había prometido que la próxima vez que fuera a México me iba a quedar porque necesito ir nuevamente a las pirámides, así que tenemos esa deuda ahí pendiente de México. Muchas gracias, doctora María Elisa, y muchas gracias, Gabriela, que te estoy saludando desde tu país, desde el volcán Pichincha, que estos días está lleno de nieve. Gracias, John, siempre con tus apreciaciones tan claras y precisas. María Elisa, por favor, tu turno. 2 cosas en tu turno. Hablar cómo enfrentamos estos 5 años que vienen y un cierre para el coloquio, por favor. Sí, muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo creo que ya se han dicho la mayoría de las cosas que están como parte de los retos para los próximos 5 años. Yo tenía justo la misma idea que John en el sentido de hacer una gran evaluación, no solo por país, sino de América Latina o de regiones, en el sentido de una presión internacional también sobre lo que hemos logrado y lo que nos falta por hacer. Creo que necesitamos, desde la parte de la investigación y el activismo, más conocimiento sobre este tema, darlo a conocer. Necesitamos museos, no nos podemos quedar con el museo en Brasil o el museo de Estados Unidos sobre la esclavitud. Necesitamos nuestros museos en cada país y en cada región
sobre la presencia y la importancia de los africanos y afrodescendientes. Insisto en esto porque es increíble y no ha pasado que en el Museo de Antropología no existan ni 3 frases sobre este tema, en los libros de texto tampoco, es decir, una demanda que también tenemos que cumplir en este diseño. Yo creo que también bajar las leyes en el sentido de la justicia como segunda meta del decenio. Ya tenemos el reconocimiento constitucional, ahora el reto es tener políticas públicas muy concretas para las poblaciones afromexicanas y finalmente, para no repetir ya todo lo que han dicho muy bien nuestros tres compañeros, yo quisiera, así como Queens habló de la construcción del concepto negro al afrodescendiente, yo quisiera también hablar que necesitamos insumos para desmantelar el término raza y crear otros términos que entiendan la ancestría como esta parte que une a la especie humana, porque creo que en esta idea de las razas se monta mucho del racismo, seguimos pensando que somos distintos, que hay barreras no solo físicas, sino también intelectuales, y yo creo que eso es un discurso que hay que combatir. Yo creo que en Estados Unidos está muy presente, lo vemos en la academia continuamente, cómo el uso de raza es repetitivo y desde mi perspectiva reproduce los estereotipos y la mirada de lo que es el racismo. Entonces, abrir a nuevos conceptos donde, por supuesto, se hable de las problemáticas del racismo, pero no se reproduzcan conceptos y denominaciones que se crearon justamente para diferenciar a los seres humanos, sobre todo en inferiores y superiores. Entonces, con esto termino. Creo que me uno completamente al homenaje y al agradecimiento que merece Pastor Murillo por todo el trabajo que ha hecho. Como decía antes, yo me siento muy agradecida con los tres y por supuesto es un compromiso que en el momento en que acabe esta pandemia estarán invitados para hacer cuanto antes la evaluación del decenio. Les agradezco mucho esta oportunidad de estar con nosotros y otra vez mi agradecimiento de formar parte de este grupo que ha luchado tantos años. Propongo que hagamos ese homenaje lo antes posible, que acabe esta epidemia aquí en México, o por lo menos uno de los homenajes, con muchísimo gusto. Y bueno, también a Queens, por supuesto, que ha tenido varios, pero también se merece otro. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que tenemos mucho por delante y me gusta mucho esta idea de Pastor, que a pesar del COVID, nos montemos en esta nueva forma de comunicarnos y de enfrentar esta situación y pongamos el tema afrodescendiente en el lugar que ha estado ocupando en los últimos años. Entonces, muchas gracias y gracias a ti, Gabriela, por hacer esta espléndida moderación de este panel tan importante y tan entrañable, yo diría. Muchas gracias, María Elisa. Con esta participación concluimos esta primera mesa que forma parte de la 16ª edición del Coloquio de Africanías. No sin antes agradecer a todos nuestros colegas y compañeros de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos han ayudado en la parte técnica y en toda la parte de organización de este coloquio y de todo el conjunto de la Feria del Libro, e invitarlos a todas las personas que nos acompañan a seguir las otras 2 actividades que forman parte de este coloquio, que es la proyección de una película, Tita Tejedora de Raíces, un cortometraje producido por una joven cineasta afromexicana de Oaxaca, que trata temas respecto de las identidades afro y el compromiso de las mujeres afromexicanas con el medio ambiente, y después una mesa en la que participan
nuestros compañeros de las organizaciones afromexicanas haciendo un balance semejante de estos 10 años desde la experiencia propia de las organizaciones en México. Muchas gracias a ustedes 4 por su tiempo, su generosa contribución, su sabiduría y su amistad. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias Gabriela, gracias a todos por toda su generosidad. Gracias, Gabriela. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.